Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora quiero comentar sobre esta idea o sobre este pensamiento que nos dejó el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos del 17, del 17 al 29, al final de este capítulo. Como siempre, les invito a que ustedes lo lean por su propia cuenta. Siempre es lo mejor. De hecho, eso es uno de los pilares espirituales, creo yo, en nuestra vida, el leer constantemente la Biblia. Y esta parte la voy a comentar a continuación, solamente a grosso modo, para que estemos en la misma sintonía. Como una breve introducción, vamos a aprender de cómo nada externo a nosotros nos hace más o menos cercanos a Dios. Todos estamos igual de mal, todos somos igual de pecadores. Sin embargo, todos tenemos la oportunidad de cambiar y de poder estar cerca de Dios. Y obviamente al estar cerca de Dios, pues es cuando encontramos la bendición plena, la vida abundante que Jesús nos prometió. Así que, sin más, comenzamos. Como digo, en Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los judíos. Esto es una de las cartas a los romanos. Sin embargo, en este momento se está refiriendo a los judíos y les empieza a hablar por lo menos del versículo 17 al versículo 20 de cómo los judíos tienen esta cierta, llamémoslo así, este cierto ego, esta cierta sobrevaloración, este sobreaprecio que se tienen a sí mismos, diciendo que por ellos ser judíos y al tener la ley de Dios, es decir, esta ley, esos mandamientos que Dios le dio a Moisés, ellos al tenerlos se sienten orgullosos. Entonces los judíos, y de hecho yo no he conocido a muchos, quizás diría que a unos dos nada más, unos dos he conocido a lo largo de mi vida. Sin embargo, al ver distintas personas que se han relacionado o en los medios o incluso en series de televisión, se nota como el pensamiento judío está siempre sobrevalorado, por así decirlo. Por ejemplo, en la serie de La Oficina, recuerdo ahorita una escena en la que Michael Scott, el gerente de la oficina, quiere hacer un día de la diversidad. Entonces a cada persona le da una raza y la persona que está enfrente le tiene que decir qué raza es la que tiene, sin mencionarle la raza en general. Tiene que decirle obviedades o más bien estereotipos. Entonces, no recuerdo quién es el que tiene la raza judía, y Pam, si no me equivoco, es la que le dice que en Estados Unidos han levantado un buen imperio ellos o algo así, como que han hecho buenos negocios en Estados Unidos, y le dice que le quiere pedir prestado, porque se asume, te da a entender la serie que en Estados Unidos los judíos son personas que suelen tener dinero, y es así la verdad, pero eso no, yo no lo veo que sea algo como que, es que Dios les dio algo especial. No necesariamente, para mí tiene más que ver con la fe, pero estaríamos entrando a otro tema. Lo que sí es que ves ese sentimiento de superioridad por parte de los judíos. Entonces, Pablo en este pasaje les está hablando de eso, está haciéndoles ver cómo ellos se creen superiores, que pueden enseñarles a otros sobre Dios y pueden hablarles sobre lo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, en los versículos del 21 al 24, les dice que si saben lo que está mal y lo que está bien, ¿por qué siguen actuando mal?
por qué no hacen el bien. Les dice, por ejemplo, que Dios está en contra, les dice Pablo a los judíos, ustedes dicen que el adulterio está mal, sin embargo, ustedes viven en adulterio. Ustedes dicen que está mal robar, sin embargo, ustedes roban también. Ustedes dicen que está mal la idolatría, sin embargo, ustedes cometen actos de idolatría también. Entonces, en los primeros versículos, Pablo les está haciendo ver que ellos se creen superiores. Y en este segundo, en este segundo segmento de versículos, les está haciendo ver que por qué están actuando mal. Les está cuestionando, les está preguntando y les está diciendo las cosas que hacen mal. Luego, en los versículos del 25 al 27, les está haciendo ver que están equivocados si creen que están bien con Dios simplemente porque son judíos o porque han sido circuncidados. Y no solamente eso, sino que les hace ver también que, bueno, creo que aquí nos podríamos ir ya hasta el final, por lo menos hasta el versículo 29, les hace ver Pablo a los judíos, porque recordemos que en este momento está hablando precisamente a los judíos, y vamos a hablar sobre nosotros los gentiles también. Les hace ver a los judíos que solo el hecho de ser judíos o de haber pasado por la circuncisión, que es uno de los mandamientos que Dios le dejó a Abraham y a Moisés y al pueblo de Israel conforme a la ley, que repito, la ley son esos mandamientos que Dios les dio y que el trato era que ellos cumplieran cada uno de esos estatutos y entonces Dios los iba a bendecir. Sin embargo, después esto quedó abolido porque ahora vivimos para Cristo y es Cristo el que nos da ese acceso al Padre. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 2, Pablo les dice que el hecho de que vivan de esa manera, que, que, que hayan pasado por eso, es decir, que sean judíos de nacimiento y que hayan pasado por la circuncisión, no les sirve, que es necesario que vivan en rectitud, que lo que nos hace estar cerca de Dios en realidad es nuestra forma de vivir. Y les dice que un gentil, es decir, alguien que no es judío, si vive como Dios quiere que vivamos, entonces esta persona está cerca de Dios, aunque no esté circuncidado. Entonces, finalmente, el apóstol Pablo, y este versículo sí quisiera leerlo textual, dice, es en el versículo 29, ya al final dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, prácticamente lo que está diciendo aquí Pablo es que lo más importante, lo verdaderamente esencial de nuestro accionar para querer estar cerca de Dios no es el hacer las cosas por hacerlas. Es decir, mira, está mal que consumas pornografía. La Biblia lo dice. Ah, entonces no lo voy a hacer. Claro, pero es que tenés que entender que no lo vas a hacer no simplemente porque Dios te lo está diciendo, sino que es algo que te hace daño a vos. Y esto ya podemos hablar científicamente, que se conoce, se ha comprobado que el consumo de pornografía se te hace adicción y esa adicción te quema el cerebro prácticamente. Hay cambios químicos en tu cerebro. Entonces, uno ya no dice, no, es que yo no veo pornografía simplemente porque así dicen, porque dicen que no hay que hacerlo. No, lo haces porque querés cuidarte vos y estar de la mejor manera para Dios, para tu prójimo y para vos mismo. Entonces, luego Dios también dice, hey, no te emborraches. Ah, claro, no me voy a emborrachar solo porque Dios dice. Entonces cuando te dicen, hey, vamos a emborrachar, no, pues es que no me dejan, es que no me dejan hacerlo, es que Dios no me deja. No, no es porque no te deje. O sea, claro, Él no le gusta y no quiere que lo hagamos, pero es que también eso te hace daño. A eso se está refiriendo Pablo.
Y ese cambio de vida viene a causa del Espíritu. Y esa es la gran ayuda, esa es la gran bendición que tenemos ahora. Así que, en resumidas cuentas, analizando lo que el apóstol Pablo dice y comentando lo que dice en estos versículos, es eso. Para resumirlo muchísimo más, es Pablo diciéndole a los judíos: no se crean superiores porque ustedes están actuando mal, porque el hecho de saber lo que hay que hacer bien no significa que estés viviendo bien. O sea, ya lo sabes, pero no lo estás haciendo. Entonces les insta a los judíos a que vivan bien, a que cambien su manera de vivir, que actúen correctamente y que entonces van a estar cerca de Dios, porque eso es lo verdaderamente importante, vivir constantemente para Dios. Y de ese modo tendremos un cambio de vida y entonces estaremos viviendo como Dios quiere que vivamos, con un corazón transformado, y que ya solo nos va a importar la aprobación de Dios. Es decir, lo único que nos va a interesar es que Dios sabe que estamos viviendo bien, y eso es lo único que nos va a interesar. Ahora bien, llevando o extrapolando esto a nuestra vida, a nuestro accionar diario, muchas veces nosotros, si y quiero ponerlo desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva de un religioso. Muchas veces los que ya llevamos años leyendo la Biblia y buscando a Dios, que por años nos hemos congregado en iglesias, servido dentro de esas iglesias, llevar dinero a esas iglesias, muchas veces nos creemos superiores a las personas que no lo hacen y decimos: yo estoy cerca de Dios y aquel no, y yo amo a Dios y Dios me ama por todo lo que hago y tal. Sin embargo, todas esas cosas lo que muchas veces hacen es mantenernos lejos de Dios. Nos están confundiendo y creemos que estamos cerca de Dios cuando no es así. Entonces, refiriéndome a este tipo de personas, que yo lo he sido muchos años de mi vida, me atrevo a decir, no sabría decir cuántos ahora mismo, pero por mucho tiempo, por largos periodos de mi vida, fui esa clase de persona que me sentía superior por haber estado cerca de Dios, supuestamente. Bueno, no por estar cerca de Dios, ya estoy cayendo otra vez en el error. No, por estar cerca de organizaciones religiosas o de hábitos religiosos que aparentemente son para Dios. Entonces yo me sentía superior y estaba equivocado. ¿Qué es lo que me estaría diciendo Pablo en ese momento? Lo que te acerca a Dios es tu forma de vivir, una forma de vivir correcta, amando a tu prójimo, amándote a vos mismo y amando a Dios con todo lo que sos. Entonces, ahora voy desde el otro punto de vista de alguien que no ha estado cerca de Dios y que dice: hey, pero es que yo quiero disfrutar de eso que Dios promete, esa vida buena, esa vida plena, esa felicidad plena, esa paz, esa tranquilidad, ese amor, esa abundancia que Dios promete. ¿Ok? Si querés eso, no lo vas a conseguir cumpliendo ritos religiosos o yendo a una organización religiosa. Lo vas a lograr viviendo como Dios quiere que vivamos, que es amando a mi prójimo, amándome a mí mismo y amándolo a Él por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí entonces? Que tengas un cambio de vida y que rindas todo de vos a Cristo, y que todo lo que hagas sea esa pregunta que ha estado muy trillada, creo yo. No sé si aquí o en todos los países de Latinoamérica fue así, pero por lo menos en Estados Unidos creo que hubo un movimiento como ese de preguntarte siempre: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi caso? Y cuando pensás eso, te das cuenta que Jesús no andaba hablando y, y levantando iglesias, no. Claro, él andaba hablando, predicándole, pero a los necesitados. Y no solamente les predicaba, sino que les daba de comer, les daba sanidad, les daba paz, los libraba de sus demonios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por donde vayamos, ser de bendición. Probablemente vos sos el Jesús que Dios ha puesto en esa agencia del banco,
en esa agencia de venta de autos. Tú eres el Jesús que Dios ha puesto en esa colonia, en esa familia, en esa oficina, en ese taller. Probablemente tú eres el Jesús que Dios ha colocado allí. Y entonces vos tenés que vivir, tenés que actuar, tenés que trabajar, tenés que comportarte allí como Jesús lo haría, siendo de bendición a las personas, haciendo las cosas con excelencia. Por muchos años, no se conoce mucho esto, pero se presupone, porque después se decía que Jesús era el hijo del carpintero, se supone que Jesús durante su etapa antes de empezar el ministerio, es decir, desde que quizás 8 años que empezó a trabajar con su padre hasta los 30, era carpintero. Entonces, no creo, sería ilógico que Jesús, toda esa parte de su vida, la haya hecho mal. Es decir, que mientras le ayudaba a su padre, era irresponsable o hacía las cosas mal. No, Dios nunca ha hecho nada mal. Dios se caracteriza por ser un ser perfecto, sabio, que todo lo tiene calculado y que las cosas las hace bien. Y Jesús era en ese momento y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo parte de Dios. Entonces todo lo hacía con excelencia. De hecho, en su ministerio se vio cómo todo lo hacía con excelencia y se esforzaba físicamente. Recordemos que tenía las mismas fuerzas de un hombre normal. Entonces, Jesús se esforzaba y disponía sus fuerzas para ser de bendición y cumplir su propósito en esta tierra. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros, tener un cambio de vida, que si antes nos gustaba ofender a las personas, ahora ya no lo vamos a hacer. Si antes nos gustaba sobornar a las personas para lograr nuestro beneficio sin hacer las cosas correctamente, ahora ya no lo vamos a hacer. Si antes nos gustaba estafar a la empresa, a nuestros compañeros, a los clientes, ahora no lo vamos a hacer. Ahora vamos a pensar en ser de bendición a las personas. Y esto lo he dicho en otros videos. Esto no quiere decir que entonces vas a vender todo y vas a renunciar a tu trabajo y te vas a dedicar solo a servirle a las personas. No necesariamente, porque seguramente no es lo que Dios te está pidiendo. Quizás necesitas esa casa para poder descansar y poder estar pleno y poder levantarte el siguiente día y ser de bendición a tus vecinos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio. Entonces, seguramente el carro que tenés, Dios no te va a pedir que lo vendas para que le des ese dinero a los pobres. Seguramente necesitas ese carro para poder ser de bendición y poder visitar a personas, poder llevar a personas a su lugar de destino, qué sé yo, lo que Dios te va a pedir. Por eso vos necesitas tener una relación con Dios para saber qué es lo que tenés que hacer. El Espíritu Santo te lo va a decir. Entonces, para ir cerrando ya el tema, ya sea que te creías superior por cumplir ciertos ritos religiosos y creías que por eso estabas cerca de Dios, o ya sea que nunca has estado cerca de Dios y querés estar cerca de Él para poder recibir sus bendiciones, porque esto se puede escuchar egoísta, pero es que, eh, perdón, tuve que salir a atender, creo que se escuchó el latido de mi perro, pero lo que decían, sé que se puede escuchar egoísta de decir, me acerco a Dios porque quiero recibir sus bendiciones, qué egoísta soy, no, pero es que fuera de Dios no podemos ser felices. Y Dios es como un padre amoroso, que ya lo he dicho en otros videos, que tiene tanto y quiere darnos tanto que no, no concibe que nosotros estemos fuera de Él. Sí se va a escuchar egoísta decirlo, pero es que eso es lo que Dios quiere de nosotros y por eso es que nos guía para vivir correctamente. Así que si queremos estar cerca de Dios, como dijo el apóstol Pablo, lo que tenemos que hacer es tener un cambio de vida y que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea de bendición para nuestro prójimo, para nosotros mismos y para Dios. Y eso va a incluir tantas cosas que poco a poco lo vamos a ir cambiando, no vamos a cambiarlo todo de golpe, pero eso quiere decir que tendremos una mejor rutina, una mejor alimentación, un mejor cuidado de nuestro cuerpo, una mejor forma de trabajar en el lugar en el que desempeñamos nuestra profesión o nuestro talento y tal, pero va a tener que ver todo, nuestra forma de tratar a nuestros vecinos, nuestra forma de tratar a nuestros amigos, y lo repito una vez más,
Esto no quiere decir que entonces nos vamos a dejar mangonear y que si nuestros vecinos se aprovechan o nuestra familia se aprovecha de nosotros, nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. No, van a haber límites y eso Dios te lo va a decir a vos. No podemos decirlo acá porque son casos especiales los de cada uno, pero Dios te va a decir cuándo tenés que ceder y cuándo tenés que esforzarte y seguir haciendo las cosas. Así que, sin más, espero haberme explicado correctamente. Lo dejo hasta acá. Un saludo y mucho ánimo.